¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por el favor de su sintonía. Les saludamos Catherine Hernández, Héctor Martegui, don Nelson Rodríguez en este viernes, antesala del fin de semana. Para algunos, fin de semana ya en pleno. Hoy, con la atención tanto en la política nacional como internacional. En Rusia siguen las alarmas encendidas, sobre todo una vez que ayer se produjo un incendio en una de las plantas nucleares más grandes de Europa. 6 reactores en peligro y en la dinámica de quítame esta paja de los rusos, de los ucranianos, la OTAN en atención. Hay una información de último minuto que dice que Ucrania ya ha tomado, que Rusia ha tomado control de la planta nuclear de Zaporilla, la más grande, repito, de Europa. Tendremos atención allí y, por supuesto, desde el plano nacional, el diálogo y sus bemoles. Nelson Rodríguez y Héctor Marte han llegado temprano, están elegantísimos en esta jornada. Caballeros, ¿cómo están? Muy bien, buenos días, Catherine, Nelson, y a todos los que nos sintonizan a través de CDN. Esta semana que está casi concluyendo, ya tú adelantaste, que se ha caracterizado por la lucha política desde el principio de semana. Primero, el tema era el discurso de rendición de cuentas del presidente. Todavía ayer vi algunos análisis y algunas reacciones, porque por ejemplo el Partido de la Liberación Dominicana, además de la reacción de manera colectiva, conjunta, también la segmentó y entonces en los días posteriores han ofrecido también análisis de diferentes sectores. Por ejemplo, ayer el sector salud del Partido de la Liberación Dominicana, que hasta prueba en contrario ese es el principal partido de oposición, estaba presentando un informe, un análisis sobre la parte de salud que tocó el presidente Luis Abinader. O sea, la lucha política ha predominado en esta semana. El segundo tema, el que tú también mencionaste, la reforma constitucional que provocó el retiro de los principales partidos de oposición de la mesa del diálogo en la que se estaba tocando ese tema. O sea, una semana política. Política 100%. Muy gruesa la semana política, como el día de hoy. Perdón, Nelson. Héctor acaba de decir un detallito que yo digo, en serio. Sí. Esta semana empezó con el discurso de Abinader y yo digo, ¿y eso nada más una semana? Yo siento que eso fue hace un mes. Que va muy dinámico. Miren, señores, hoy es el Día Mundial contra la obesidad, contra las grasas. ¿Ah, sí? Contra los azúcares. Sí. Ay. Sí, hay una campaña mundial para crear conciencia al respecto. Y esas libritas, Nelson, esas libritas de más. Esas libritas de más, bueno, los consejos están sabidos desde hace tiempo. Hoy es viernes de combustible. La expectativa está en qué hará el gobierno, si va a seguir asumiendo la salsa. Cerró a 111 el miércoles. Ayer bajó a 107 con tanto, pero el corte es el miércoles en la noche. Es decir, que si a eso vamos, la gasolina tendría que costar más de 300 la premium. Pero el gobierno dice que eso es un aporte a la clase media. Hay un funcionario de ridículo de que eso es un ahorro. ay, de que es un ahorro. ¿Qué hará el gobierno? Seguirá asumiendo. Ya lleva más de 2.300 millones en lo que va de año, 15.000 el año pasado. Eso es una barbaridad, pero el gobierno teme, se pone temeroso cuando le corresponde subir el precio de los combustibles. Abinader, aquí termino en esta introducción, dice el Ministerio de Cultura que encabezará el desfile de carnaval del domingo. Así dice la invitación, debiera decir que asistirá, ¿verdad? Bueno. Porque encabezar da la relación que iba adelante. ¿Tú no crees? Un semántico. ¿En la caravana? No, porque la invitación dice que encabezará el desfile. ¿En la caravana? En la carroza. ¿Tú no te das cuenta de lo semántico? Claro. Tiene que decir que Abinader va a asistir. Pero ojo con este dato, atención, servicio público. Van a cerrar el malecón desde La Gómez hasta el Obelisco Hembra
desde mañana sábado a las 12:30 hasta el lunes a las 12:30 del mediodía. Yo creo que es una exageración. ¿Hasta el lunes? Sí, va a haber un pandemonium el lunes por la mañana. ¿Para qué? Que se fajen a trabajar el domingo Que trabajen de la noche en la madrugada. a desmontar la tarima. Oye, eso. Así dice el aviso de Cultura. Cerrado el malecón, sábado 12:30, lunes 12:30. ¿Usted te imagina ese tráfico este-oeste? ¿Y cómo congestionaría la Independencia oeste-este? ¿Y cómo se va ese pandemonium en la México, allá arriba con la Duarte, en la Palo Hincado? Yo recomiendo que pague un par de obreros extra a Milagros Germán y desmonten eso en la madrugada del lunes. Pero ahí está, desfile nacional del carnaval, encabezado por el presidente Abinader, según la invitación del Ministerio de Cultura. Titulares. República Dominicana no tiene almacenamiento para más vacunas contra el COVID-19. Rusia dispara proyectiles contra la mayor central nuclear de Europa. El presidente ucraniano pide a Europa despertar. Abinader dijo estar en disposición de integrarse a la mesa de diálogo por la reforma a la Constitución, mientras que partidos opositores rechazan el escenario. Expertos en hidrocarburos estiman que los combustibles podrían estar hasta 50 pesos más baratos. Hoy tendremos entrevista con el doctor José Gómez, nuestro psiquiatra en la sección de salud mental. Y también un panel con Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo, José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y Héctor Guzmán, del PRD. Abordamos la reforma constitucional y por qué los opositores han decidido retirarse de la mesa de diálogo. A continuación, Susan Castaño nos presenta las portadas de la versión impresa del Caribe del portal de CDN. Buenos días para Catherine, Héctor, Don Nelson y por supuesto para todos nuestros amigos y amigas televidentes de Despierta con CDN. Nos enteramos cómo cierra la semana en materia informativa y qué mejor manera que hacerlo desde la portada del periódico El Caribe y CDN Digital. Iniciamos con el impreso con noticias del presidente de la República, Luis Abinader, que manifestó que la oposición le teme a una reforma constitucional. El mandatario reiteró que la Carta Magna no se tocará para la reelección. En otro tema, las 4 terminales interurbanas cuya construcción comenzó hace 3 años están inoperantes. Escuchen bien. Y es que la única que logró inaugurarse fue la de Santo Domingo Este, pero no funciona y es la imagen que vemos en la parte de arriba en pantalla. La Mamá Tingó, la imagen de la izquierda y la de los Alcarrizos a la derecha están abandonadas. En otra información, el Caribe nos habla de que procesarían a unos 20 implicados en ciberdelitos por parte del Ministerio Público, que explica que la red desmantelada se apoyaba en la criptomoneda y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capitales. Pasamos rápidamente a hablar de la situación de Ucrania, varados en República Dominicana estos ciudadanos que aún están en el limbo. Y es que el asesor migratorio de la cónsul de Ucrania en el país revela que los hoteles que residen operar a estos turistas. En materia de salud, las autoridades salen a vacunar casa por casa contra la COVID-19. Como apreciamos en esta imagen, en el sector El Libertador de Herrera, médicos y enfermeras autorizados recorren varios sectores en busca de interesados e interesadas en aplicarse la dosis del fármaco. Y la pregunta de los viernes, ¿asumirá hoy el gobierno las alzas en los precios de los combustibles? El miércoles, el crudo de Texas cerró a $110.60, lo más alto desde mayo del 2011. Pasaremos rápidamente a la contraportada del periódico El Caribe con informaciones en el ámbito deportivo, con esta noticia de la Major League of Baseball y los peloteros que vuelven a soltar el brazo, y es que representantes de la MLB y el sindicato de peloteros celebraron una reunión informal para reanudar las conversaciones en medio del paro laboral del béisbol. Continuamos rápidamente con nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esa del Ministerio Público, que incorporó más pruebas contra los imputados del caso Supertucanos. Así que les invitamos a que amplíe esta y otras informaciones en nuestro portal digital www.cdn.com.do, además del periódico El Caribe, para que esté enterado y enterada en todo momento. Ha sido todo de mi parte. Feliz fin de semana. Gracias, Susan. Feliz fin de semana. El estado del tiempo para hoy viernes y para el resto del fin de semana. Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Tendremos en las próximas horas el incremento de las precipitaciones en República Dominicana. La vaguada, que ha aportado lluvias en el país en los últimos días, se debilitó, pero
A partir de hoy tendremos el establecimiento de una nueva vaguada y por lo tanto el panorama será lluvioso, especialmente esta tarde y esta noche en la capital dominicana. Temperaturas de 29 y 22 grados Celsius. Mientras tanto, el sábado, también inicio del fin de semana, los modelos de pronóstico están presentando precipitaciones en Santo Domingo. El domingo también con lluvias y muy probablemente al inicio de la próxima semana laboral tengamos estas precipitaciones en el país. Temperaturas de 28 y 21 grados Celsius para el fin de semana. Mientras tanto, Santiago de los Caballeros está presentando para hoy especialmente el incremento de las precipitaciones después del mediodía por el incremento del calor en la tarde. Justamente las temperaturas serán de 19 y 30 grados Celsius. Para el fin de semana se tornará lluvioso el panorama en la ciudad corazón, temperaturas de 28 y 19 grados Celsius. Para el este de República Dominicana, Punta Cana, panorama lluvioso también por la influencia de la vaguada y los vientos que llegarán cargados de mucha humedad desde el Atlántico. Esta tarde precisamente y también esta noche se esperan estas precipitaciones, temperaturas de 23 y 29 grados Celsius. Para el fin de semana también el panorama será lluvioso hacia Punta Cana por la influencia de estos fenómenos que estarán incidiendo en el territorio dominicano. Estas han sido las informaciones del tiempo. Gracias, querido Jim, gracias. Yo siento ya calor, señores. Jim dice que todavía hay frescura, pero está de hecho amaneciendo más temprano ya, Nelson. Esa es una realidad para los que madrugamos para venir a Despierta con CDN. Llega un momento que cuando nosotros venimos en camino ya tenemos el sol aquí, a mí me da aquí atrás en la oreja, a Nelson le da de frente. Me da de frente, tengo que apelar por las gafas oscuras, pero ya dejemos eso del cambio de hora. ¿Por qué? ¿Por qué en eso? No, porque nadie le hizo caso a eso. Nadie nos hizo caso. Sí, ya ahora, cuando va entrando la primavera y cosas, comienza a clarear temprano. Oye, ahí está tempranito el equipo de redes, como les digo yo. Todos los que nos sintonizan a través de las plataformas sociales, específicamente en Facebook Live. Ahí está Johnny de la Cruz González. ¿Qué tal, Johnny? Un abrazo para ti. Nos envía buenos días, al igual que Pedro Julio Aquino. Siempre fiel, Pedro Julio. Un abrazo. Dice que es un seguidor de aniversario. Me avisa Facebook. Ah, caramba, si estás de aniversario, felicidades, Pedro Julio. Parece que hace un año él empezó a comentar de manera activa y Facebook nos lo está avisando. De todas maneras, la gente de las redes que me avise. Priscila, cuéntanos por ahí qué es lo que significa cuando Facebook Live dice seguidor de aniversario. Gracias, Pedro Julio. Un abrazo. Giovanni Collado dice que es una decisión cobarde la de la oposición de retirarse del diálogo, ya que todos ellos hicieron su reforma. Coincide Giovanni Collado con el presidente de la República, Luis Abinader. Maribel Mejía dice buenos días, también Mel Argüello, dice Héctor Marte, qué bueno verte de azul por allí. Miriam Cáceres dice muy buenos días, feliz fin de semana para todos, coincidiendo con Catherine que ustedes dos caballeros están elegantes y me mandan mi piropo. Hoy tengo la boca colorada. Saludos, amiga. Papo Balbuena está en Puerto Plata, la novia del Atlántico, qué bueno es tenerlos con nosotros. Y Cristian Chávez. Mira, Cristian Chávez me ha mandado unos cuentos. Muy bueno, que te los voy a echar cuando vayamos a la pausa comercial, sobre las vagabunderías que pasan en este país. Y después tuve a la gente ahí en la catedral. Tac, 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 tac. Vámonos a la pausa. Veamos ahora algunas noticias relevantes ocurridas en el interior del país en nuestro acostumbrado recorrido por los pueblos. Miembros de la Asociación Dominicana de Profesores en la seccional de las Yayas de Asua paralizaron la docencia en demanda de la terminación de los trabajos de construcción y reparación de varias escuelas. Simplemente reclamarle un aumento a ellos, que no es lo correcto. En Barahona, personal cancelado del Consorcio Azucarero Central protestó en reclamo del pago de sus prestaciones, en tanto que residentes en la sección de Habanero, en el Distrito Municipal de Pescadería, prohibieron el paso de la locomotora de los vagones que carga la caña en apoyo a los obreros despedidos. Se pone que el lodo no se soporta y todo lo comestible sucio de tierra.
En San Cristóbal, el mercado municipal de Cambita opera en condiciones muy precarias, arrabalizado y sin ninguna seguridad, por lo que residentes en esa demarcación piden a las autoridades intervenir esta plaza comercial. Y esta es una iniciativa que nace de la necesidad de dignificar el trabajo de los pescadores de esta parte de la provincia de Santo Domingo. El presidente Luis Abinader inauguró el espigón de pescadores de Boca Chica, iniciativa que permitirá renovar e impulsar la actividad pesquera, dinamizar la economía local y la creación de nuevas fuentes de empleo. El mandatario destacó la importancia de estos muelles para continuar apoyando a los pescadores dominicanos. Agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental cerraron una fábrica de calderos que operaba de manera clandestina en el sector El Tamarindo en Santo Domingo Este, ante las denuncias de residentes por la emanación de humo con plomo, el ruido y el peligro de incendio producto de los utensilios que allí se fabrican. Lisa Gil, CDN. Ya lo comentábamos al principio, hoy es viernes de combustible. Antes decía uno que era viernes para otra cosa, ahora es viernes de combustible. Decía Ito Bisonó a mediados de la semana pasada que los viernes se tornan preocupantes y constituyen un dolor de cabeza para él y para el gobierno. Vamos a ver cómo manejan las salsas que han sido muy elevadas en esta semana, por lo menos hasta el corte del miércoles, que estuvo casi en $111 el barril. ¿Qué decide el Ministerio de Industria y Comercio hoy o qué decide el gobierno? Propiamente dicho, porque eso de que no suben, que se mantendrán igual, que el gobierno asume 600, 700 millones de pesos, no es una decisión de Ito Bisonó, es una decisión de alta política, porque es una decisión política, porque en este país los combustibles tienen un componente político muy, muy alto, porque son incendiarios. Y a eso es que teme el gobierno, a la reacción de los consumidores. Más propiamente, porque hasta ahora no se ha habido ninguna protesta callejera, a la reacción de las redes, con unos memes mortales y penetrantes cada vez que el gobierno sube los combustibles. 4 semanas consecutivas tiene el gobierno que asumiendo la salsa. Vamos a ver si hoy, a la 5ª semana, también lo asume. Pero hay expertos, opinadores, economistas, que dicen incluso que el gobierno podría vender los combustibles hasta 50 pesos menos que el actual. Vamos a ver dónde fue que Carlin Cueva encontró esas opiniones de que el combustible, los hidrocarburos, pueden ser despachados hasta con 50 pesos menos. Carlin. Cada vez que los combustibles se disparan, la población cuestiona la razón que los lleva a despacharse tan caros. La fórmula comprende 3 aspectos, pero es compleja. Cerca del 50% del precio por galón corresponde al costo de importación. El resto son impuestos y ganancias por distribución. ¿Cómo es posible que en un país tan pequeño, por distribuir más o menos 1.300.000 galones de combustible, los comercializadores se ganen 60.000 millones? Además de reducir las exorbitantes ganancias por comercialización, este especialista en la materia sugiere revisar los subsidios, unificar los impuestos y hacerlos invariables. La ley 112-00 establece unos impuestos, pero luego los gobiernos del PLD, mediante la ley 495 del 2006, le puso un impuesto ad valorem. Cuando llegas a la estación a recargar tu vehículo, pagas por algo más que solo combustible. Por ejemplo, de los 287 pesos que actualmente cuesta el galón de la gasolina premium, casi la mitad corresponde a márgenes de impuestos y distribución. Yo reduciría los márgenes por lo menos en un 25% para entregarle al pueblo una reducción en precio de algo como de 50 o 60 pesos. Resta esperar cómo avanza la reforma a la normativa que rige el sector combustibles, aunque para muchos el problema no radica en la ley. Carolyn Cuevas, CDN.
Bueno, ahí están. Hay expertos y expertos. Yo no estoy diciendo que el señor Albuquerque no tenga conocimiento sobre la materia. Lo que pasa es que cuando hay tanta virulencia en sus redes sociales, en una animosidad permanente de criticar a los de su propio partido, uno advierte que puede haber algo más. No sé si Nelson y Héctor opinan igual que yo en ese sentido. No es que yo le estoy quitando mérito por completo a lo que dice el señor Albuquerque, sino que uno se lo empieza a oler diferente. Uno se lo huele raro. El asunto de la ley de hidrocarburos no se termina de explicar con claridad. Nosotros hemos invitado a este espacio a varios representantes del Ministerio de Industria y Comercio. Ojalá puedan venir quizás la próxima semana para que expliquen cómo es que se va a transparentar la fórmula con la que se calculan el precio de los combustibles. Y si eso, yo creo que ese es el nódulo, lo importante, si esa introducción de ley de hidrocarburos va a permitir en alguna medida que la gente no solamente sepa y se pueda programar sobre si los combustibles van a subir o van a bajar, porque ahora mismo todas las condiciones están dadas para que los combustibles suban, pero resulta que las últimas 4 semanas lo han retenido. Entonces, no hay forma de que la ciudadanía y la clase media pueda prepararse. Esa incertidumbre yo creo que hace daño, y si esa ley viene de alguna manera a dar claridad, qué bueno que sea así. Mejor aún sería si pudiera dar la capacidad de disminuir de alguna manera el precio de los combustibles. Dice el señor Albuquerque que podía costar 50 pesos más. No lo sé, yo no soy especialista en materia de combustibles ni en cálculo de impuestos para tales fines. Yo creo que hay que seguir buscando alternativas, porque República Dominicana, señores, no es un país productor de petróleo y no vamos a hacerlo en el corto plazo. Aunque veamos a Refidonza diciendo que están haciendo exploración y tal, no sé qué, eso puede tardar décadas. Y la República Dominicana todavía va a ser dependiente del petróleo, de los combustibles fósiles. Veremos cómo el gobierno mitiga este viernes. Si sube, yo creo que las condiciones están dadas para que suba. No es que me encante que suba, evidentemente que no. Cada vez que pongo combustible en la estación, lo lamento, me duele y digo, ¿cómo es posible? Pero ese es el panorama. Se supone que la referencia se toma los 3 primeros días de la semana, me parece que el lunes, martes y miércoles. Sí. Ya el jueves se sabe cuál va a ser el precio, cuál debe ser el precio. O sea que a pesar de que bajó un poco ayer el precio internacional del petróleo, realmente la tendencia fue al alza durante los primeros días de la semana. Y como decía Nelson ayer en un cálculo que yo creo que vale la pena rescatar, el gobierno está comprando petróleo hoy casi 45 pesos más, $45 más caro de lo que está previsto en el presupuesto del Estado para 2022. La idea era que el barril costara unos 62 dólares y ya está 110, 111. Y si la guerra, la invasión rusa en Ucrania se mantiene, pues eso puede seguir subiendo. Standard & Poor's apunta a un barril de petróleo entre 120 y 150 dólares. Entonces, la situación no es para nada halagüeña en el sentido del cálculo del precio de los combustibles. Sí, yo no entiendo a veces porque los expertos proyectaron para el año, así, extendiéndolo, 67 dólares mínimo. Y el gobierno lo puso a 62 en el presupuesto. Ayer decía que con un petróleo a 110, casi a 111 el barril, tiene 48 dólares más que lo que el gobierno presupuestó para este año. Claro. Un 56.5% más que lo que el gobierno pensó. Es decir, que no puede el gobierno mantenerse indiferente ante esta situación y estar asumiendo cada semana. Ya va por 18 mil millones del año pasado a esta fecha. Eso no lo aguanta nadie. Por mucho que se ahorre, sí. Que el gobierno ha argumentado que es por los ahorros que va a ser ahorro y que dice Rijo, el de presupuesto, que va a ser ahorro y que va a ser un reajuste presupuestario. Pero es que esto escapa a cualquier lógica. La opción que tiene el gobierno, porque tampoco puede renunciar a los impuestos, ya se ha clarificado que de ahí sale, de esos impuestos a los hidrocarburos, un 10% de sustento al presupuesto. Entonces no puede prescindir de eso. O transfiere y deja flotar el mercado, o sube los precios y ese dinero, en vez de asumirlo como una deuda del gobierno, lo pone para crear empleo, para hacer inversiones
en sectores productivos, pero ese rejuego político a la postre le va a salir muy caro al país, no al gobierno. Los funcionarios que dicen, por ejemplo, no hay nada para la clase media en la rendición de cuentas, porque solo es tarjeta Supérate, comedor económico, Inespre, bono gas, que incluye a los choferes para que no se insurreccionen. Ah, sí, pero a la clase media le estamos evitando que los combustibles suban cada semana. Y ellos dicen que eso es un ahorro para la clase media. Así no se puede dirigir una nación. Esperemos pues a ver qué resulta hoy, pero el asunto de los combustibles está resultando gravoso. Se le ha dicho a las autoridades que son factores externos que no dependen de nosotros. Así es. Como está sucediendo con la materia prima. Ya vimos nosotros el trigo en precios récord en la fanega esta semana, y lo mismo la soya, lo mismo el maíz. Eso se va a reflejar en los artículos de consumo básico de la población. Entonces, haciendo maroma, cortando allí, poniendo aquí ahorros y reajustes en el presupuesto, no es verdad que el gobierno va a poder paliar la situación. Pero bien, esperemos a las 2 de la tarde más o menos, que es que sale la resolución de industria y comercio, pero la recomendación más sana para el gobierno es que no siga asumiendo cada semana la salsa de los combustibles, que hace aproximadamente un mes en un programa de televisión el presidente dijo es imposible seguir asumiendo la salsa, y volvió y recalcó, es imposible, dijo el presidente, y por ahí María se va. Desde ahí entonces parece que el discurso resultó al revés, porque se han asumido 4 semanas consecutivas y la expectativa está en la 5ª semana, que es hoy. Bueno, por cierto, hablando del presidente Abinader, ayer habló con los medios de comunicación, con los periodistas. Dijo que él está en la disposición de integrarse en la mesa de diálogo con los partidos de oposición que se retiraron de las discusiones para la reforma de la Constitución o con el argumento de que se consiga una independencia permanente del Ministerio Público. Leticia Díaz estuvo allí y nos cuenta que el mandatario también pidió a los opositores presentar propuestas en vez de criticar. Vean. Yo sé que ellos tienen temor. El presidente Abinader aseguró que la reforma a la Carta Magna no busca provecho político y que será por primera vez para el fortalecimiento de la institucionalidad. Ambos de los que están hablando han modificado la Constitución y la han modificado específicamente para cambiarse realmente los términos de su elección. Ese no es mi caso. En ese sentido, instó a los líderes de los partidos de oposición que se retiraron del diálogo en el Consejo Económico y Social a retomar las discusiones. Estoy en disposición de reunirme con ellos, de hacer los compromisos en términos de que no se va a modificar ninguna otra parte de la Constitución. Con relación a las críticas del expresidente Leonel Fernández por el alto costo de los combustibles, la canasta básica y el crecimiento económico que muestra el gobierno, el jefe de Estado pidió presentar propuestas. No solamente de crítica, porque eso enriquece también, como dije, la democracia, y también nos ayuda del gobierno cuando además de crítica pueden hacer propuestas de solución. Los representantes del PLD, PRD y la Fuerza del Pueblo se retiraron de las discusiones para la reforma constitucional, alegando que no es el momento. Entre la propuesta de reforma del gobierno está despolitizar la figura del Procurador General de la República, la elección de las altas cortes y la Junta Central Electoral. Leticia Díaz, CDN. Esta es la primera declaración que da el presidente Luis Abinader luego de su rendición de cuentas. Evidentemente que él quería hablar, quería responderle a la oposición, porque estaba saliendo de una actividad en Boca Chica, la remodelación de un puerto. Y los periodistas aprovecharon, lo abordaron. Una de las primeras preguntas que le hicieron fue sobre las declaraciones que dio Leonel Fernández aquí en CDN y el Caribe sobre el tema de la burbuja. Pero ahí los periodistas, como tenían al presidente ahí y no había como muchas condiciones, lanzaron varias preguntas y también le preguntaron sobre el tema de la reforma constitucional y la actitud asumida en la víspera por los partidos de oposición, que se retiraron todos. No sabemos si fue un acuerdo entre ellos,
o si coincidieron en esa posición, pero todos se retiraron, bueno, por lo menos 3 mayoritarios, Fuerza del Pueblo, PRD y PLD. Entonces el presidente Abinader como que quiso dar una respuesta conjunta a la oposición, o sea, tanto abordó en su respuesta tanto los cuestionamientos que hace el expresidente Fernández, a quien lo emplazó a que haga propuestas, y con el tema de la reforma constitucional, él dice el presidente que está dispuesto a conversar, o sea, a formar parte del diálogo para convencer a los opositores de que no hay nada oculto y que no hay razones para tener miedo a esta reforma constitucional. Él hace énfasis en un punto que es la independencia del Ministerio Público. Sin embargo, sabemos que el proyecto tiene otros aspectos. No hemos visto al presidente promoviendo esos puntos, como el de la unificación de las elecciones. También hay otros aspectos que se tocan en la reforma, pero él ha hecho énfasis sobre todo, o casi de manera exclusiva, en el tema de la independencia del Ministerio Público. Sí, esa es la bandera, como quien dice, la bandera promocional de la reforma es el asunto del Ministerio Público Independiente. Y la oposición evidentemente se ufana en decir, si ustedes, señores del gobierno, han dicho que tenemos un Ministerio Público Independiente ahora, y no hemos cambiado la Constitución porque hay que hacerlo más adelante. Es una pregunta válida, pero el presidente insiste en que hay que poner un candado para que eso, si él sale del gobierno, pues entonces que permanezca esa independencia del Ministerio Público, que en este caso se atribuye a la personalidad de Miriam Germán, que es una magistrada con todas las cualidades, se ha dicho, para llevar adelante esa posición sin que nadie pueda llamarla por teléfono, bajarle una línea, etcétera, etcétera. Pero es el argumento de la oposición. Si tenemos un Ministerio Público Independiente ahora con la Constitución que tenemos, ¿por qué hay que cambiarla? Sí. Es una pregunta válida. Pero dice el presidente que lo que se busca es que el Ministerio Público no lo nombre el Ejecutivo. Sí. Pero también en ese proyecto, y ahí es que Héctor dice que se meten otras cosas como la unificación de las elecciones, sí, como la designación de un fiscal general que va a depender del Ejecutivo, se tocan 40 puntos de la Constitución. Entonces, ¿dónde está el asunto? Además de unificar las elecciones, de que Milagro Ortiz Bosch, figura prominente de este gobierno, dice que hay que modificar la Constitución para que se quite el 50+1. El PRM y el presidente dicen, es una posición de Milagro, y ella misma dice, no, eso soy yo que pienso así. Pero Hipólito dice ayer que si la oposición se va, que no importa, que la apruebe la mayoría, que son los del PRM. No solamente que se equivoca Hipólito y que su aritmética está muy mala, porque son 222 legisladores, y según el artículo, creo que el 141 de la Constitución, plantea que la Asamblea Revisora integrada tiene que votar en 2/3 partes, es decir, que serían 178 legisladores, la 2/3 parte de 222, que no lo tiene el PRM. Pero Hipólito lo usa antidemocrático y desprecia, y por eso el requemor de la oposición. Dice Hipólito lo siguiente, oigan, esto sí le quedó feo a Hipólito. La oposición tiene que ver que el que está abajo tiene que esperar. O sea, una expresión despreciativa, vamos a decirle así. Entonces, el temor es que se quieran meter otra cosa. Si es verdad que tiene la mayoría. Pero además, hablar de mayoría es pensar en lo que dice doña Milagro, que para algunas cosas se compran votos, se compran conciencia. Entonces probablemente se entre en lo que se ha criticado, cómo se maltratan los procesos para reformar la Constitución, que se compran voluntades. Y yo no dudo que el gobierno y el PRM no tengan la capacidad de llegar a 178 votos. Después te dicen, no, espérate, es de los presentes. Es decir, es de los presentes. Que probablemente, bueno, también se compran los ausentes. Y así queda bien el que se vende no asistiendo y coge lo suyo. No necesariamente una funda de dinero, coge un puesto, un nombramiento, un favor. No asistiendo favorece el quórum, que es el jueguito que hacen en el Senado y en la Cámara de Diputados cuando hay que aprobar algún tipo de legislación. Entonces, muy mal por Hipólito eso, de que aplicamos la mayoría, de que la oposición entienda que está abajo.
Muy malo que se insista solo en la independencia del Ministerio Público cuando precisamente en el proyecto de convocatoria de la Asamblea Revisora hay otro punto que no son solo la independencia o la famosa independencia del Ministerio Público. No creo necesariamente que es correcto que la oposición se retire. En mi punto de vista, yo participé en un programa, hice un balance del año y dije, de esa mesa de diálogo, comenzando por la de aspecto político, no va a salir nada. No se van a poner de acuerdo hoy en día y mientras más avance el tiempo, que se acerquen las elecciones, que se acerque el año preelectoral, va a ser más complicado, de ahí no va a salir nada, solo son discursos. Bueno, tenemos hoy a representantes de la Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRD aquí, de los que se retiraron, vamos a hacer un panelito ahorita, pero mal por Hipólito, mal por Doña Milagro, mal por lo que están vendiendo la idea de que podría haber gato entre macutos. Además, siempre se ha dicho aquí, cuando está instalada la Asamblea Revisora puede pasar cualquier cosa porque es soberana. Sí, solamente Héctor, antes de pasar a lo que comentó Leonel Fernández, que ha sido noticia tal y como dice Nelson y Héctor toda la semana después de que estuvo acá en la entrevista conjunta de Multimedios del Caribe y en donde habló no solamente sobre el tema macroeconómico, sino también sobre su posición sobre la reforma constitucional. Yo le consultaba, Leonel, esa fue creo que mi pregunta, presidente. Usted argumenta que incluso que el Consejo Económico y Social no es el escenario. Bueno, ¿cuál es el escenario? Él dijo, bueno, en mi gobierno nosotros instalamos un diálogo nacional y no fue en el marco del Consejo Económico y Social. Yo creo que si ese es el problema, pues yo pienso que puede ser resolutado de una manera más expedita. Quiero leer, compañeros, si permítanme esta precisión, una interesante reflexión que hace Olivo Rodríguez Huertas, que es un destacado abogado, sobre el particular de la selección del representante del Ministerio Público. Dice Olivo que en ocasión de discusiones constitucionales anteriores fue propuesto que él se refiere a cómo la cabeza del Ministerio Público es designada, ¿no? Entonces él dice, mi sugerencia es que a fin de alejar toda injerencia directa del titular del Poder Ejecutivo en el órgano que lo designe, el procedimiento sea similar al de los miembros de la Cámara de Cuentas. Dice, esto es una propuesta de terna por parte de la Cámara de Diputados y la designación por el Senado, pero con la diferencia de que se necesiten las 2/3 partes de la matrícula total de este último órgano para la designación. Es una propuesta interesante, pero que no necesariamente vaya a tener un fin expedito. Incluso Olivo propone que si no se consigue, dice, a fin de forzar el nombramiento del máximo jerarca del Ministerio Público dentro de los tiempos constitucionales, porque él advierte también que eso puede generar una suerte de parálisis, ¿no? Entonces dice, debería consagrarse que la falta de designación en el periodo establecido dará lugar a la apelación de la fórmula prevista en el párrafo 192 de la Constitución relativo a la designación del Defensor del Pueblo por la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que vale la pena que se abra el diálogo y que personas que han dedicado su vida no solamente al estudio del derecho, sino a la creación de consensos. Nelson habla de esa Asamblea Nacional Revisora, incluso está sobre la mesa una ley de referéndum, incluso está sobre la mesa la posibilidad de que sea una asamblea constituyente. Yo creo que es momento para reflexionar y para que si se va a hacer una modificación constitucional, esos 40 puntos sean debatidos con altura, sin politiquería y que definitivamente puedan dar al traste en el avance de reformas sustanciales en el país. Todavía hay leyes que son paralelas a la Constitución que no se han puesto en marcha, que no se han creado de la Constitución del 2010. Entonces vale la pena entender que el asunto no es nada más de vocación legislativa, sino de acción. Mira, el presidente del Tribunal Constitucional de España estuvo aquí en una actividad, invitado por el Constitucional Dominicano, y visitaron al Palacio. Había unas declaraciones generales de cómo debe hacerse una reforma constitucional. Él aclaró que él está hablando en un marco general, no se está metiendo a la discusión. Entonces él decía que tenía que ser equilibrada, tenía que ser participativa, tenía que ser con el involucramiento de la sociedad. Usted está viendo la sociedad en esta discusión, usted está viendo a los dirigentes del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRD, del PRM, usted está viendo la rebatiña tradicional y ahí es que está la reforma constitucional. Entonces eso es un asunto mayor. Tocar la Carta Magna debe ser un asunto serio, no un debate ni una rebatiña entre los políticos.
que yo te aplico la mayoría, que tú estás abajo y tienes que... No. Remito a esas declaraciones generales del presidente del Constitucional de España que estuvo aquí en estos días, equilibrada, de consenso, de participación de todos los actores sociales. Así debiera ser. Por aquí ya eso se ha convertido en el pan nuestro de cada día. La discusión de ahora no es la reelección, que es lo que siempre se traía, sí. Y eso es lo que dice el presidente Abinader. No, eso no está en discusión. Es una cosa institucional, de fortalecimiento de las instituciones. Pero entonces, si es así, creo que es loable, noble, entendible la decisión del presidente Abinader, pero le han dañado entonces, gente hasta de su propio partido, esa loable intención. El presidente Abinader hizo su propuesta ayer al mediodía y ya anoche había una reacción del expresidente Leonel Fernández que rechaza el llamado al diálogo y dice que la reforma es innecesaria e inoportuna. Pero ahora tenemos al compañero D'Angelo Reed que nos cuenta cómo opera el tránsito en la avenida Duarte con París después de la primera fase de remoción realizada en diciembre del año pasado. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Me encuentro ahora en la avenida Duarte, intersección con la París, una zona que regularmente se caracterizaba por el caótico tránsito que había siempre en esta zona. Ustedes recordarán que antes de que se realizaran estos trabajos de remozamiento, algo que caracterizaba esta intersección era lo frustrante que resultaba. Cualquiera no quería ni siquiera pensar en transitar por esta vía. Solamente pensarlo le daba dolor de cabeza a cualquiera transitar por acá. Bueno, luego del remozamiento hemos conversado con algunas personas y nos han explicado que sí, ciertamente ha mejorado el tránsito de manera significativa luego de que se hicieran los trabajos de remozamiento en diciembre. Vamos a ver. Mi amigo, una preguntita. Mire, luego de que se hicieron estos trabajos de remozamiento, ¿cómo ha mejorado el tránsito? El presidente de la parada, háblese con él. ¿Cómo ha mejorado el tránsito en la zona luego de los trabajos de remozamiento? No, el tránsito está fluyendo bien. Siempre aquí hay amén para el tránsito. Hay más orden ahora, se nota. Sí, hay más orden ahora. Muy bien, así como ustedes pueden escuchar, señores, y como lo pueden ver también, ya a esta hora, por el hecho de que transitan varias rutas también aquí de concho, de minibuses y de carros también, es regular que se formen grandes tapones aquí en esta intersección. Claro, luego del trabajo que se realizó, se le ha puesto un mayor interés, al parecer, por parte también de la Dirección General de Tránsito, la DGCET, que siempre están atentos acá. También recordar que los trabajos de remozamiento están pendientes de una segunda etapa que se va a realizar, está pendiente a realizarse este mes de marzo. Vamos a continuar acá para más adelante poder presentarles un trabajo más amplio sobre esta zona y los trabajos que se han realizado aquí y cómo el tránsito fluye mejor. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Gracias, D'Angelo. Muy evidente el cambio. Vamos a una pausa ahora. El martes 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y en República Dominicana y gran parte del mundo, el tema de la violencia contra la mujer siempre está en agenda. Y desde el sector público, desde la política pública, siempre se habla de prevenciones, de planes, del involucramiento multisectorial, pero es un tema siempre de agenda. A propósito de la fecha, aquí tenemos con nosotros José Miguel Gómez, como todos los viernes, para hablarnos de la violencia de género y su prevención. Buenos días, doctor. Buenos días, gusto de verles, lo veo muy bien. Como siempre, sabe que se habla mucho de salud mental y la mujer,
no solamente del contexto de la política pública y de la no violencia, sino la salud mental. Habla del bienestar colectivo de la mujer en el escenario de los derechos y las garantías y de la inversión social que hay que hacer en el desarrollo de la mujer. Todavía en Latinoamérica, hablar de la mujer es hablar de rostros de pobreza, de inequidad, de exclusión social, de desempleo, ¿verdad? Cuando uno ve las estadísticas en toda Latinoamérica, se da cuenta que todavía las mujeres viven en modelos desiguales, no solamente en la falta de remuneración, todavía en República Dominicana las mujeres ganan menos que los hombres, aún haciendo el mismo trabajo, Nelson. Todavía en la parte agrícola, en el campo, las mujeres siguen siendo 3 veces más pobres que los hombres, ¿verdad? Aunque se ha avanzado mucho en educación, y hoy en día en las universidades, en las escuelas, los medios de comunicación, la banca, hay más mujeres que hombres, pero todavía hay mucha inequidad y hay mucho maltrato a las mujeres y hay mucha violencia contra la mujer y hay mucha falta de respeto y de normativas que regulen y garanticen los derechos de las niñas y de las adolescentes. Temas como el embarazo en adolescentes. Fíjate cuántas provincias, Bauruco, Azua, La Romana, encabezan las estadísticas de embarazo en adolescentes. Y República Dominicana no ha podido articular una política pública de prevención de embarazo en las adolescentes. Todavía hay muchas adolescentes excluidas del modelo educativo por embarazo. Sin embargo, los jóvenes que las embarazan siguen en la escuela y siguen en las universidades. Son las hembras que pagan el costo psicosocial de la exclusión, del acoso y de la exclusión de la sociedad. Entonces yo pienso que estos temas hay que hablarlos. Estos temas todavía hay que seguirlos defendiendo para defender las niñas, defender las adolescentes, defender las mujeres, defender las mujeres envejecientes. Entonces yo pienso que el tema es de actualidad, por eso pensamos en hablar hoy de este tema con ustedes. Doctor, cuando se habla de violencia de género, de prevención de delitos de índole sexual en contra de la mujer, yo en distintas oportunidades hemos consultado acá en el programa, incluso especialistas, y yo quisiera tener su perspectiva histórica de cómo la República Dominicana ha avanzado o no en el trato y sobre todo en la atención, la prevención de la violencia contra la mujer y contra el hombre, la violencia de género en general. ¿Cómo evalúa usted el desarrollo que ha tenido República Dominicana en este sentido? A veces uno ve situaciones, incluso en redes sociales, que uno dice, es para atrás que vamos, y yo no sé si esta sea su perspectiva. En cuanto a derechos, la República Dominicana diríamos que ha avanzado. Si uno ve que todavía en el 42, cuando Trujillo fue que logró la mujer votar en unas elecciones, sí. Todavía en los años 60 fue que se logró que las mujeres tengan derecho a viajar, porque antes para viajar necesitaban el permiso y la aprobación y una carta del marido. Todavía en los años 60 y 70 las mujeres no tenían derecho a tener cuentas bancarias, a tener derecho de heredabilidad. Es decir, todos esos derechos en República Dominicana se han logrado. Lo que todavía seguimos estancados en política pública de violencia de género es de poder lograr en República Dominicana cambiar el modelo de sistema de creencia de patrifocalidad, desterrar los modelos educativos que son tan desigual para uno y para otro, y cómo todavía hay muchos hombres que observan y ven el rol de la mujer desde el punto de vista de los roles de la patrifocalidad, desde los roles del machismo,
todavía de siglo XIX, viendo a la mujer como pasiva, sumisa, delegada para el marido y los hijos y la familia, para la casa, para lo doméstico, sin iniciativa sexual, sin derecho a demandar, una mujer resignada y negada. Es decir, ese modelo de la patrifocalidad, ese modelo económico que excluía y no desconocía los derechos de la mujer, todavía hay hombres en República Dominicana que mantienen, creen y sustentan esos sistemas de creencia. Y eso ha dado al traste que todavía la República Dominicana no ha podido cambiar el modelo. Sin embargo, hay una serie de jóvenes de este tiempo que sí han mejorado y han cambiado en esos roles. Sin embargo, la revisión de actitudes nos dice a nosotros que podemos conocer desde el punto de vista del discurso esos cambios, pero no en la revisión de actitudes. Exacto. Cuando vamos a la revisión de actitudes, te das cuenta que se piensa igual, emocionalmente, adoptamos los mismos roles y las mismas actitudes, y entonces ahí se da cuenta que el sistema de creencia, distorsionado y limitado, todavía no hemos podido cambiarlo con educación como se debe ser. Doctor, cuando esta semana sale a relucir un video de una agresión entre una pareja con una característica diferente a lo usual, que es cuando en este caso la fémina es la agresora. Como quiera, sabemos que violencia es violencia, o sea, de todos modos tiene el componente de la violencia, pero ¿qué podemos diferenciar con relación al tema de la violencia de género? Se puede catalogar como violencia intrafamiliar porque está ocurriendo en una pareja, pero no violencia de género. Bueno, cuando se da la violencia en el contexto de género es porque la mayoría de víctimas de esa violencia la padecen las mujeres y la ejercen más los hombres. Cuando aparece una mujer que es violenta contra un hombre que se defiende, uno se da cuenta que es una relación de 8 a 1, de 9 a 1. Es decir, por cada 8 o 10 casos que se registra, puede aparecer una mujer violenta. Pero el modelo siempre es violencia de género porque es violencia contra la mujer, contra el género femenino. Y normalmente, fíjate que no solamente violencia por negligencia, violencia por desconocer los derechos, violencia porque todavía aquí hay mujeres que no estudian porque el marido se lo prohíbe. Todavía hay mujeres que tienen profesión y no trabajan porque el marido le paga o le niega el derecho a querer mantenerla para que no trabaje y no salga a la calle por celos, por controles, por intimidación, y le niega derecho al progreso, al bienestar, a la interacción social, el derecho a la legitimidad, al trabajo. Y fíjate que una gran cantidad de hombres que se casan con jóvenes en una desigualdad numérica importante de edad, realmente es para el control, es para tenerla subyugada. Entonces yo pienso que todas esas cosas, aunque se ha logrado mucho se abolió el matrimonio infantil, se reconocieron los derechos de la familia, los derechos del trabajo de la mujer, la ley que ampara contra la violencia, donde usted pone la querella. Donde la República Dominicana ha fallado, es hacer diagnóstico temprano de prevención de vulnerabilidad de alto riesgo. Para hacer la prevención, ¿cuándo podemos detectar parejas de alto riesgo psicosocial? En ese diagnóstico ahí es que fallamos y ahí es donde la prevención se cae. Doctor, tenemos ya llamadas, ahí están las líneas del estudio para que se animen a comunicarse con nosotros, 809-683-8785, 809-683-8786. A continuación, ¿con quién conversamos? Hola, buenos días. Sí, buenos días, Darío Montaño desde el Ensanche Espaillá. Adelante.
Gracias. Primeramente saludamos al equipo de CDN, que siempre se empeñan en llevarle a este pueblo las mejores orientaciones en pro de la familia dominicana. La pregunta es simple. ¿Cómo los medios de comunicación afectan las relaciones en pareja en nuestro país? Y si el dembow tiene que ver también con el caso de preparar a la familia, especialmente para que sean violentos. Muchas gracias y estaremos en sintonía. Bueno, es una pregunta importante porque la percepción que recibe la población a través de los medios, cuando los medios publican escenas violentas, lógicamente el medio busca la información. Ahora, cuando se publican hechos como los suicidios, cuando se publican hechos de violencia contra la mujer o la familia, y eso se presenta en la percepción que tiene la gente percibe que los hechos violentos se han incrementado, y mucha gente, cuando percibe eso, va condicionando su cerebro y se da el permiso o entiende que es normal que podamos ser violentos. Y de hecho, hace apenas una semana, el ministro de Interior y Policía dijo que esta es una sociedad violenta. Y es así. Los dominicanos no estamos preparados para mediar conflictos a través de cultura de paz, de cultura de buenos tratos, de negociación. Mucha gente todavía anda con un arma de fuego, con un machete, con un cuchillo, con un palo dentro de un carro, y todo el que sale de su casa en esa actitud emocional no es para mediar, es para ejercer violencia. Entonces yo pienso que el desmonte de la cultura de la violencia se debe de prevenir, y en eso deben de participar los medios, deben de participar la sociedad en su conjunto. La cultura de la violencia de género, ahí hay raíces culturales y se necesita educación. Usted hablaba del embarazo en adolescentes y cómo la hembrita queda aislada y el varoncito sigue estudiando. Y al contrario, hay padres que dicen, es un macho, la preñó, ¿entiendes? Entonces hay unos problemas profundos. Yo quiero hacerle una pregunta medio delicada para no pisar arena movediza, del exhibicionismo de muchas mujeres, pero cómo fomentan y multiplican eso. Pero ¿quién debe legislar? ¿Qué tipo de política para que no se presente a la mujer como un objeto de consumo? Usted lo ve en toda la publicidad, de ron, Usted me comprende. Sí, yo te comprendo. Sí, no quiero entrar en muchos detalles. Sí, pero entonces eso es lo que hace que multiplica toda esa visión. Mira, Nelson, las sociedades hedonistas que fomentan vivir para el placer, por el placer y morir por el placer, y la sociedad del relativismo ético y de la cultura de la permisividad, hoy en día las redes sociales, la publicidad, el mercado, desgraciadamente ha relacionado el ofertar algún artículo y presentarlo con el rol femenino. Inclusive en esa publicidad se violan los derechos de las niñas cuando se hace una presentación erótica relacionado con el consumo, con el sexo y con la mujer. Entonces se vende una mujer no solamente en la proyección del erotismo, del facilismo, del consumo, de la fragilidad, de la belleza. Sin embargo, se desmonta en esa publicidad la mujer del trabajo, la mujer de la jornada, la mujer participativa, la mujer de la decisión, la mujer que dirige familia, que dirige empresa, que está en los roles, que ha ganado espacio histórico, la mujer revolucionaria, la mujer que lucha, la mujer que participa. Es decir, ese rol es que va estimulando a través de ese nivel de percepción, y es lo que establece que todavía en nuestra cultura lo vemos como normal, el piropo irrespetuoso, la opinión irrespetuosa, el manoseo, el froterismo, el ver como a la mujer como que yo puedo
por el hecho de que esa publicidad o el condicionamiento emocional o psicológico del individuo darse el permiso creer que en esa visibilidad él puede violentar a la mujer. Y de hecho hay hombres que han abusado de mujeres y van a la justicia y dicen que él lo hizo porque ella estaba vestida así. Y uno dice, bueno, ¿y quién te da derecho a tú manosear o intentar violar o violentar los derechos de una mujer porque ella se vistió así? Entonces, yo pienso que el desmonte es a que podamos entender los derechos a la individualidad, el respeto por el otro, en la convivencia pacífica de los buenos tratos, de que la cultura dominicana pueda ser responsable para respetar a las niñas, respetar a las adolescentes y respetar a la mujer. Ahí voy, porque ¿cuál es el modelo de las niñas y de las adolescentes? Esa de la mujer, la bella, las cualidades, cómo se le abren puertas. Entonces es el modelo que se vende, no es de la mujer trabajadora. Y todo lo que usted mencionó, entonces ahí yo voy. Eso es con política pública, con legislación. Estamos hablando de problemas culturales, ancestrales, pero hay que combatirlo de alguna manera. Claro. Hay que hacerlo, ya muchos países, Estados Unidos, en Europa, todas esas cosas se han legislado. Tú tienes que respetar los derechos. Lo que aquí nosotros decimos, como que se nos van a prohibir ser como nosotros somos, cherchosos, amables, una cultura abierta, permisible, corporales, ¿verdad? Tenemos que reconocer las individualidades y los derechos del otro. Pero también hay responsabilidad. Catherine se ríe, pero ella sabe qué estamos hablando. No, hay responsabilidad también empresarial, corporativa, de cómo se venden. Hay mucha responsabilidad, entonces hay que educar a la sociedad en sentido general. Yo no sé si hay alguna publicidad que hay que cambiarla de hora, o poner un letrerito, el consumo que yo creo que es perjudicial para la salud. Fíjate que no solamente el desmonte de la publicidad, el desmonte de la familia. Fíjate que nosotros, ¿cuántos de nosotros le exigimos a los niños tender su cama? ¿Cuántos de nosotros le exigimos al niño que aprenda a fregar, que aprenda a lavar un baño? ¿Cuántos de nosotros le exigimos al niño que pueda aprender a cocinar? ¿Cuántos de nosotros le exigimos al niño que vaya al colmado o al supermercado con una lista? ¿Cuántos de nosotros le exigimos a los niños que traten bien a las niñas y que se incorporen a las labores domésticas? Fíjate que todavía en nuestra cultura le exigimos a las niñas esos roles y a los niños no los involucramos. Y esa es la educación desigual que los vamos presentando para la vida, para que aprendan a vivir en pareja, en una convivencia de tolerancia. Bueno, es el desmonte general. Es. Gracias, doctor. Importante mensaje, como siempre, el que usted nos trae a Despierta con CDN, la estructura de la familia. Sobre eso también se puede hablar mucho. Le agradecemos enormemente. Muchas gracias, buen fin de semana. Los veo muy bien, como siempre. Gracias, doctor. Igual. Vámonos a pausa. La reforma constitucional, como decíamos ahorita, ha sido uno de los principales temas de la semana. Legisladores oficialistas llamaron a los partidos de oposición a deponer su actitud y a volver a sentarse en la mesa del diálogo para discutir la propuesta de independizar el Ministerio Público, para lo cual sería necesaria una reforma constitucional. Yarilis Calcaño nos amplía. La propuesta de reforma constitucional con la que el gobierno del presidente Luis Abinader busca afianzar la independencia del Ministerio Público ha chocado con un muro de contención. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué ese aceleramiento? Para bajar el porcentaje, para ganar en primera vuelta. Ese es el propósito ulterior de esa modificación. Los tres partidos que se retiraron de la mesa del diálogo deben valorar la posibilidad de retomar el escenario de la concertación. Pero los principales partidos de oposición se mantienen renuentes a volver a sentarse en la mesa del diálogo. Ellos quieren pecar en río revuelto. En República Dominicana no se tiene claro sobre la soberanía de la Asamblea Revisora. En consecuencia, cuando entremos a la Asamblea Revisora, ellos quieren asaltar esa Asamblea para impulsar cosas.
A juicio de los PRMistas, las razones que argumenta el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD carecen de sentido, tras indicar que Luis Abinader no procura que se legisle para su propio beneficio. Es la única vez que un presidente de la República somete una reforma de la Constitución para disminuirse en su propio poder. Era de esperarse que hay gente que le teme como el diablo a la cruz. Es irresponsable que partidos que han modificado la Constitución para su propio beneficio en asuntos simplemente de la reelección o en el 2010 habilitándose ahora a la ligera rechacen un proceso de diálogo tan importante. Los PRMistas reconocieron que sin el voto favorable de las demás fuerzas políticas no es posible reformar la Carta Magna, razón por la que dicen estar dispuestos a explorar alternativas de búsqueda de consenso. Yarilis Calcaño, CDN. Son las 8:21 minutos de la mañana. ¿Vieron ustedes ese reporte de nuestra compañera Yarilis Calcaño con voces de la política de distintos partidos que muestran posición sobre esa propuesta que se ha avanzado de reforma constitucional? Nosotros tenemos el gusto de presentar acá en Despierta con CDN, en principio, a un panel de 3 caballeros. Yo buscaba una dama, pero bueno, son 3 caballeros que yo les tengo mucho respeto, cariño. Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Héctor. También está con nosotros Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, diputado, y el querido amigo José Dantes, del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Caballeros todos, gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Muchas gracias. Buenos días, Catherine, Héctor y don Nelson. Voy a arrancar con Héctor Guzmán. Dele con Héctor Guzmán ahí, por edad. Sí. Por otra cosa. Don Héctor, ¿cuál es la posición del PRD específicamente? Ayer decidieron pararse de esta mesa. ¿Es un asunto de forma, es un asunto de fondo? Porque hay quien dice, bueno, es que el escenario no es. Y hay otros que dicen, no, es que el fondo tampoco. ¿Cómo es el asunto? Mire, lo que nosotros en el PRD, lo que hicimos ante esa mesa técnica que le llaman de transparencia e institucionalidad, con el caso específico del tema de la reforma constitucional, porque hay que poner claro que es un tema y hay varios temas, y ese es uno. Nosotros decidimos no participar porque entendemos que este no es el momento, o sea, no es la prioridad del país. Cuando tú vas a hacer una reforma constitucional, tienes que actuar en función de la realidad que el país vive. Nosotros entendemos que la prioridad del país es las consecuencias generadas por la pandemia, que están impactando gravemente en el pueblo dominicano, y ahora agravadas con el tema de la guerra de Ucrania. Y lo que nosotros hicimos es una reiteración de la posición pública que desde un principio nosotros asumimos. Cuando el presidente habló de esa reforma, nosotros dijimos que no era el momento oportuno, que en este momento no podíamos entrar en una discusión de una reforma constitucional. Nosotros entendemos que meter a este país en este momento de crisis a la discusión de una reforma constitucional sería una irresponsabilidad del liderazgo político nacional. Y nosotros no nos vamos a prestar a eso. Sencillamente, es nuestro derecho, es nuestra posición, nuestra visión. Nosotros les respetamos la que tenga otros actores, porque no nos pueden cuestionar el que nos retiremos, sobre todo partidos que en otra ocasión, en un diálogo, se han retirado también, con todo su derecho. Entonces, en medio de esta situación, y yo quiero reiterar aquí, las declaraciones del presidente Luis Abinader resultan muy desacertadas y no se corresponden con la actitud de colaboración y de diálogo que ha asumido la oposición. Y se lo está diciendo una persona que ha participado en todas las convocatorias que ha hecho el presidente Luis Abinader, donde la oposición ha estado ahí. ¿Usted se refiere, Héctor, a las declaraciones que dio el presidente ayer? Sí, no se corresponde, oye, con la actitud de colaboración y de diálogo que hemos asumido los partidos de oposición en ese diálogo nacional. Toda la convocatoria que ha hecho el presidente Luis Abinader, nosotros hemos estado ahí. Oye bien, a pesar de no estar de acuerdo con algunos puntos, y hemos asumido una actitud de crítica cuando no estamos de acuerdo y de propuesta para resolver temas. Recuérdense el tema con el caso Haití. Todos los partidos firmamos, redactamos documentos y apoyamos al presidente y al gobierno en sus acciones. Entonces, ese tipo de declaraciones no se corresponden con la actitud que han asumido los partidos de oposición. Y en este caso yo hablo porque he estado ahí, en las convocatorias de diálogo. Es más, nos hemos convertido en colaboradores de los documentos que se producen ahí. Y hay que entender que el diálogo nacional tiene 12 mesas técnicas
y 3 institucionales. Estamos hablando 15 temas que se están manejando y en todas ha habido una actitud de colaboración de los partidos que estamos ahí. Un solo tema nos diferencia, la reforma constitucional. El gobierno tiene una visión, nosotros tenemos otra, un derecho que tenemos. Ahora, es porque entendemos que la situación que el país está viviendo no es para discusión de la reforma constitucional. Sería una irresponsabilidad del liderazgo político meter a este país a esa discusión en medio de esta crisis. José Dantes, dice el presidente de la República que él está dispuesto a sentarse y a asumir los compromisos que tenga que asumir, que no es cierto que él va a modificar la Constitución por un temor de beneficiarse a sí mismo. Y dice una palabra que utilizó mi compañero Héctor, él no se va a echar bombo él, pero yo se lo lanzo porque se lo merece. Excelente columna en el periódico El Caribe en donde decía, el temor los une. Y refiriéndose a los partidos de oposición, en el sentido de que están temerosos de que pueda ser una suerte de caramelo envenenado. No se le cree al presidente de la República cuando dice, yo estoy dispuesto a establecer mis compromisos, José. No, realmente a él yo no le creo absolutamente nada, porque ya él ha dado muestra de que solamente lo que hace es muchas promesas y pocos hechos. Lo hemos visto desde hace más de un año, donde se ha prometido una serie de obras, de acciones de las políticas públicas que no han llevado a cabo, número uno. Número dos, yo coincido plenamente con don Héctor cuando plantea que no están dadas las condiciones para una reforma de la Constitución. Nuestro país tiene muchos problemas por delante que antes de esta situación que se está viviendo en el escenario internacional, pues hace falta que nuestro partido tome cartas en el asunto. La inflación cada día va creciendo, hoy anda por un 8.7, los precios de los alimentos, los precios de la gasolina que pueden crecer aún más por el conflicto que hay. Entonces, frente a esa situación donde las familias están prácticamente en una situación de calamidad, yo creo que realmente es poco responsable que el tema prioritario para la sociedad dominicana sea la discusión de una reforma cuyo contenido, aparte de, es incoherente, es incongruente y tiene una serie de inconsistencias jurídicas que no nos dieron chances de presentarlas en esa mesa temática, porque nos llaman para que nos sentemos en esa mesa temática a contribuir con lo que entendamos que hay que cambiar. Pero eso fue justamente lo que no nos dejaron presentar hace 48 horas. Hace 48 horas lo que se nos pidió es que no diéramos un discurso, que no entráramos en la discusión del contenido. ¿Por qué? Porque ellos querían presentar su contenido por cada uno de los articulados y que sobre cada uno de ellos entonces que los partidos presentaran su posición. Ahora, ¿cómo yo me puedo quedar ahí cuando no estoy de acuerdo con la propuesta porque es inoportuna? O sea, la sociedad dominicana tiene más problemas, mucho más graves, que sentarse a discutir una supuesta independencia de un ministerio público que ya está contemplada en el artículo 170. Pero además, cuando usted vaya a analizar realmente lo que él está planteando para blindar la independencia de ese ministerio público, es que la ley sea la que determine cómo se designa al procurador general y a sus adjuntos. Y en lo que esa ley sale, como el Código Penal quizás con las 3 causales, que nos han dado tantas vueltas, él sigue designando al procurador y a sus adjuntos, no por los 2 años que les quedan, sino por un periodo de 6 años, o sea, hasta el 28. Entonces, ¿es esto realmente serio? Y claro está también, por otro lado, esas malas declaraciones que él da ayer, donde nos llama a los partidos que somos temerosos. Pero realmente, si usted tiene una actitud de colaboración, de que se pueda dar un diálogo entre los actores, yo creo que la forma menos indicada para que se propicie ese diálogo es que usted de entrada nos llame temerosos. Entonces realmente creo que no hay las condiciones para que este país se embarque en un proceso de cambio a la Constitución. Héctor resaltaba la actitud que ha tenido la oposición en las otras mesas de diálogo. ¿Podría este impasse, que veo que ustedes están
sobre todo, no solo por la propuesta de reforma, sino también por el llamado del presidente, que veo que no ha caído en terreno fértil, al contrario, como que los ánimos se han caldeado un poco más. ¿Podría este impasse que ha ocurrido en esta mesa tener algún impacto negativo en las otras, o las discusiones seguirán independientes sin problema? Bueno, mira, como lo ha dicho el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, es un absurdo, improcedente e inoportuno esa modificación constitucional desde el primer momento que el presidente Luis Abinader y su equipo lo lanzó. La Fuerza del Pueblo se creó y se fundó bajo la defensa de la Constitución, y es uno de sus principios incluso que están en la formación del partido. Y ha establecido, tal cual lo dice Dantes y nuestro amigo Héctor Guzmán, de que la Constitución actual y la ley orgánica del Ministerio Público establece la independencia, la autonomía funcional en todos los aspectos de ese Ministerio Público. Habla de la unicidad incluso, y sobre todo entendiendo de que el Ministerio Público, y eso lo dijo uno de ellos mismos, Emanuel Esquia Guerrero, es el brazo persecutor del Poder Ejecutivo, es decir, no es parte del tema jurisdiccional, es parte del Poder Ejecutivo, y en todos los países, hasta en Estados Unidos, quien nombra al procurador es el presidente de la República, porque es el que va a llevar la política de combate y de prevención a la delincuencia, al narcotráfico, todos los aspectos de los delitos. El presidente Leonel Fernández, que fue el propiciador bajo un gran diálogo, en el 2010 estableció que él se quitó incluso esa facultad, porque vimos una declaración muy desacertada en el día de ayer del presidente de la República, que lo coloca en un nivel no de estadista, es decir, el presidente de la República lo que debe ponerse por encima de los intereses y entonces poder lograr un consenso, pero no llevarse, por ejemplo, de declaraciones como del expresidente Hipólito Mejía, que cree que todavía está en la época cuando él gobernaba de aplicar mandaria, de aplicar mayoría, y parece que este retiro de los partidos de oposición ha preocupado no solamente al presidente Luis Abinader, sino también a Hipólito Mejía y a todos los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, bajo el entendido de que el PRM no gana en primera vuelta, pero tampoco gana en segunda vuelta. Entonces, la preocupación de ellos es bajar el porcentaje, más que los artículos que ellos han indicado. Y te voy a responder porque yo soy parte de una de las mesas temáticas del diálogo en el caso del transporte. Después de este programa yo voy a la tercera reunión de seguimiento de la mesa temática del transporte y represento a la Fuerza del Pueblo en esa discusión. Pero en esa discusión no hay una reforma, es una contrarreforma. Lo que está planteando también Luis Abinader, una contrarreforma. Nosotros tenemos 67 leyes que todavía debemos aprobar de la Constitución del 2010, que deben dar en marcha el Estado democrático y de derecho, que embarcarlo en una Constitución que ni la prometió Luis. El presidente Luis Abinader, el PRM, ni prometió modificación constitucional, ni prometió fideicomiso, ni alianza público-privada. Entonces le está dando al país situaciones que de hecho y de derecho, primero, no tienen sentido. Y segundo, ¿cuáles son las preocupaciones actuales del país después de la pandemia con esta guerra de Ucrania? El costo de la vida, la inflación, 8.7%. El gran nivel de desempleo, la inseguridad ciudadana, que no es nada más darle uniforme a los policías y aumentarle, no al monto que él prometió, que fue $500 a un raso, todavía no se ha llegado a eso. Es muy compleja el tema de la inseguridad ciudadana, sobre todo entendiendo que hay variables que escapan fuera de la Policía Nacional. Entonces nosotros creemos que en ese diálogo, y te digo en el caso del transporte, ha habido una contrarreforma porque el presidente dio un decreto creando la Oficina de Movilidad Sostenible, ¿verdad? Desde Palacio, para manejar los negocios del teleférico, del monorriel, del metro, y eso a través de un fideicomiso le quita competencia al Ministerio de Obras Públicas, al Intran, a la OPRE, a la ONSA, que están establecidas en una ley, incluso a la misma oficina que él creó de fideicomiso, a su incumbente de fideicomiso. Pero no solamente eso, hace 2 semanas, el mismo día que estábamos en el diálogo, nombra a otra figura, a otro funcionario, que yo digo que son inteligencias, porque eso fue, tú recuerdas, Catherine, que discutíamos en la ley de movilidad, 10 instituciones tratando de dirigir un sector y dejamos una, el Intran. Pues esta contrarreforma está llevando a crear un director ejecutivo del gabinete de transporte, aparte de esa oficina por decreto. Viola la Constitución, viola la ley de los ministerios, ¿verdad?, de las competencias de los ministerios, y viola la ley 6317, que establece todas las competencias del sector. Más que una reforma al sector del transporte, el presidente Luis Abinader y su equipo deben dar cumplimiento a la ley 6317. Mire, Tocayo, con relación a la pregunta,
nosotros tenemos diferencia en el punto de la reforma constitucional, que es un tema de una mesa. En los otros temas y las otras mesas nosotros vamos a estar ahí, en la misma actitud de crítica, de propuestas de soluciones, porque entendemos que eso le conviene al país. Lo que pasa es que este es un gobierno que está desubicado de la realidad. Tú tienes mesa temática como la de reforma policial y seguridad ciudadana. Ese es un problema prioritario del país. ¿Qué ha hecho esa comisión? ¿Qué ha hecho la mesa? Nada. Tú tienes una mesa temática de hidrocarburos. Un fideicomiso. De hidrocarburos. ¿Qué ha pasado? Nada. Oye, ¿qué tiene que ver ahora con el tema de la ley esta? Todo lo contrario, se sometió a un anteproyecto de ley que no se discutió en esa mesa. Entonces, ¿para qué está la mesa? Ajá. Tú tienes una mesa temática que tiene que ver con el asunto de las relaciones exteriores y migración. ¿Qué ha pasado? Se están decidiendo temas referentes a eso y esa mesa técnica no lo conoce. Nosotros mismos le sugerimos al presidente de la República en un tema como ese, que esos temas del famoso carnet que estaban dando y ese tipo de cosas, lo llevaran a esa mesa temática donde están todos los sectores para que llegaran a un acuerdo de las acciones que hay que llevar a cabo con el problema de Haití. Y así vamos, porque le hemos exigido al gobierno en el diálogo nacional que como ellos son los que tienen la iniciativa de proponer toda esta reforma, establezcan una prioridad. No hay prioridad acorde a la situación que el país está pasando, señores. Es que hay que estar conectado con esta población para tú sabes lo que está pasando con los precios de los alimentos, con los combustibles, con los servicios, con la medicina, con la salud. O sea, tú no puedes... Mire, señores, abrir esa caja de Pandora de una reforma constitucional, lo que hemos participado en eso, de un lado y de otro, sabemos lo que es eso. Generalmente las cosas más importantes no son las que están ahí en el texto, para que estemos claros. No son las que se ven. Y yo les recomiendo a mi amigo Luis Abinader, en el equipo que él tiene del PRM, él tiene gente que trabajaron junto conmigo en todos estos temas de reforma constitucional. No se deje llevar de novato improvisado. Oye, sería una irresponsabilidad de este país que el liderazgo político mete a este país en una discusión de una reforma constitucional. Perdón, eso se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina. ¿Usted no se recuerda en el 94? Miren, yo soy por vivencia en el 94. Mire, y le voy a poner la experiencia del 94. Los partidos habíamos llegado a un pacto en la Fundación Siglo XXI, quizás ustedes se recordarán de eso, del señor Michel, creo que era que la presidía. 40% en el porcentaje para ganar la elección. Luego con la crisis del 94 nos reunimos los partidos, que nos reuníamos en un hotel de la capital, donde estábamos la delegación de reformistas, del PLD, del PRD, ahí era que nos veíamos, PRI en ese sector. Y llegamos a un acuerdo del 45, y en la Constitución, ¿cómo terminó? 50%. ¿Y dónde estaba eso? Héctor, ¿Dónde estaba eso? Estaba en un bolsillo. Escúchame, estamos limitados aquí con el tiempo. Tú lo has dicho, tantos temas que ni vienen ni van, pero ustedes acudieron, una lectura política que yo doy, porque está muy débil la oposición. Esa convocatoria y que a diálogo nacional con muchísimos temas que son la política que prometió el gobierno, muchos de ellos en su campaña, que es el gobierno que tiene que hacerlo. Ustedes van a la mesa porque la oposición ha estado débil. No, Nelson. No, pero espérate. Porque el presidente no mencionó el PRD ayer. Dijo el presidente, ambos han modificado la Constitución para cambiar los términos de elección. Porque se refiere a Leonel y a Danilo. Y Hipólito, que es del PRD. Pero el PRD nosotros también la modificamos. Bueno, claro. Pero es que se le olvidó Hipólito. Lo que pasa es que varios de los que están en el equipo fueron actores principales en esa reforma. Hay una trampa, por aguanta Héctor. Hay una trampa, porque realmente el presidente Abinader llamó al diálogo, está dispuesto a sentarse y después tiene un torpedo. No, pero mira, que es tan temeroso. A esa parte del discurso no entendí. Y eso evidencia que no hay claridad. Pero eso son formas, Nelson. Si en todo caso nosotros, por ejemplo, fuéramos a dar aquiescencia a la necesidad de que se reformara la Constitución, cuando tú ves el contenido de la propuesta, vuelvo y te digo, es incoherente, porque cuando tú me dices que quieres afianzar la institucionalidad, ¿cómo tú logras eso cuando me planteas que el Consejo de la Magistratura tendrá la facultad de destituir a los miembros de las altas cortes? Ese es un órgano que no cuenta con la legitimidad democrática directa. No puede ser que el mismo órgano que designa sea el que destituya a los funcionarios de las altas cortes. Pero aparte de, por otro lado, si tú quieres afianzar la institucionalidad y blindar, para usar su término, al Ministerio Público, ¿por qué razón en esta propuesta tú estás desmontando el sistema de carrera de los 7 adjuntos que les toca nombrar al Procurador General?
En esa propuesta se está quitando eso para darle la facultad al mismo presidente a que nombre no a los 7 que ya les tocaba, sino a los 14. Entonces, esas son cosas que realmente contradicen la institucionalidad y la transparencia que ellos... Pero miren que no merecen... Mire que claro, el TSE, por ejemplo, que lo quieren subir a 9 años, pero no solamente lo quieren subir a 9 años, esa designación, sino que la designación de cada uno de estos jueces se va a dar en tiempos de campañas electorales. ¿Ustedes saben lo que eso significará? Pero mira, nosotros entendemos, Dante está entrando al fondo, pero que ni siquiera en la forma hay que entrar, porque es que no hay necesidad. Exacto. Es decir, no hay necesidad, con todos los problemas que nosotros tenemos, de embarcarse en una reforma constitucional donde tú tienes a la población en miseria, en penuria. Ustedes tienen que ir a ver a los colmados, los mercados, los supermercados, los que logran ir a los supermercados, que ya no es la casa del terror, es la casa de la muerte. Sí, pero todos los precios. Hay algo. ¿Por qué yo entro en esos aspectos de fondo? Porque se ha querido presentar que nuestro partido en particular le teme a la independencia del Ministerio Público, y no es así. Dante, no se la le misma teme. Propuesta, Dante, de reforma a la Constitución contradice el discurso principal del presidente de la República. El presidente ha dicho que tiene su justicia independiente, que tiene su Ministerio Público independiente, y él se llena la boca de que ese es su principal logro ante la transparencia. Y yo me pregunto, ¿hubo que modificar la Constitución de la República para él tener su Ministerio Público independiente, que sobre todo ha llevado más de 18 casos de corrupción y no ha sometido, Catherine, no ha sometido a los funcionarios actuales? Una pregunta, ¿por qué el presidente con ese Ministerio Independiente a los funcionarios actuales que han delinquido, solamente creo que el de la lotería, lo ha sometido, lo ha suspendido y no lo ha mandado al Ministerio Público? ¿Por qué nada más actúa de un lado? ¿Independencia de qué o de quién? Don Héctor, dice Hipólito Mejía que aplique la mayoría, que ellos tienen los votos. Y entonces, la mandarria limpia, que tiene los votos, ¿los tienen o no? Ahora voy. ¿Cree que estamos en los tiempos de los picapiedras? Ahora voy. Simplemente decirle, mire señor, esto es muy sencillo. Los abogados entran en la profundidad. Los políticos lo que vemos es, porque esto es una acción política. Esto no es totalmente. Jurídico. Esto no es jurídico. Sí, esto es político, ni técnico ni jurídico. Porque aquí hay informaciones que son públicas y por abajo que también las sabemos. Entonces, para que estemos claros en lo que estamos hablando. Porque nosotros no somos novatos, mire. Por eso fue que yo lo presenté a ustedes primero, ¿sí me entienden? No, pero es para ubicarlo, mire. El propio consultor jurídico del Poder Ejecutivo, cuando se retiraron los delegados de nuestro partido, admite que con la actual Constitución es independiente el Ministerio Público. Lo admite. Dice, pero eso no lo garantiza todo, eso es lo que él dice. El propio presidente de la República ha dicho que con la designación de la señora Miriam Germán, ya el Ministerio Público es independiente. Pero ven acá, y entonces otro presidente no puede hacer lo mismo que el presidente. O sea, solo el presidente Luis Abinader, para que estemos claros en eso. Y en esa profundidad del proyecto que presentaron, los equipos técnicos de nosotros del partido elaboraron 30. Lo que pasa, señor Guzmán, que el precedente está difícil. Lo que pasa es que el precedente... No, pero nosotros tuvimos en el gobierno de Hipólito un Vigilio Bello Rosa, que no existía lo de la Constitución. Y un Milton Rey Guevara en el Constitucional. Pero yo quiero, porque el problema es que no quiero que nos distraigamos, porque cuando a mí me hablan de una cosa, no es lo que se ve, lo que está en el fondo es lo más importante. Lo que no se ve. Miren lo siguiente. Es decir, nosotros elaboramos un documento, lo tiene nuestro partido por nuestros juristas constitucionalistas, que lo vamos a depositar la próxima semana, una posición oficial por escrito de ese tema. Es decir, que no tenemos problema. Porque una de las cosas más graves de ese proyecto, yo no quiero entrar en el contenido, porque los abogados, ya usted sabe, duramos 2 horas hablando de eso. Y cuidado. Una de las cosas más graves de eso es que los políticos somos criminales, que somos malos, porque no podemos hacer nada. Así es. Según ese proyecto. El tema de la politicidad. O sea, ese es un proyecto antipolítico. O sea, vamos a acabar con los políticos, que a su vez con los sistemas de partido y se bromó la democracia. Pero ese grupo no entiende eso. Para que veamos la parte. Ahora bien, lo de Hipólito Mejía. Yo te voy a decir una cosa, yo fui el vocero de Hipólito Mejía, estuve con él 15 años, debo conocerlo, ¿verdad? A profundidad. Debo conocer a profundidad lo que él está diciendo. Usted explica eso, entonces. Yo le entiendo perfectamente lo que él está explica esa Hipólita. Mire, adelante, aunque no le paguen esa consultoría, adelante. ¿Qué es lo que está diciendo Hipólito? No, usted tiene que verlo en el contexto que él lo dice, porque no es como él lo diga, es que usted tiene que ver en el contexto que él lo dice.
Yo prefiero esperar. Porque la mayoría del PRM no la tiene. Lo pensó. No la pensó. Señores, se nos acabó el tiempo. No Vamos a darle tiene, un turno brevísimo a cada uno. Para que concluya. De derecha, ¿cómo? Si digo de derecha a izquierda, podemos Ya no interpretar. existe ni la claro derecha que ni la sí. izquierda. Puede ser de centro izquierda o centro No, derecha. está bien. Ahora se llaman los progresistas y los conservadores. Todavía, vamos contigo todavía. Bueno, no hay espacio para la reforma de la Constitución, la situación no es para eso. El presidente de la República debe recoger su proyecto, decirle a esos novatos, como dice don Héctor, sí, usted dijo que tiene un grupo de novatos, que recoja ese proyecto, porque lo que va es a crear más problemas. Nosotros tuvimos una situación de salud con el COVID, una situación económica que gracias a Dios no cayó en una situación social y política. Entonces, con este tema puede entonces provocar un nivel de conflictividad. Al presidente Luis Abinader nuestra recomendación que una vez retirados los partidos de oposición y como la propia Constitución establece una mayoría calificada, que no hay espacio y que recoja su proyecto. Héctor Guzmán. No, yo lo que creo que el presidente de la República, el que debe invitar al liderazgo nacional es que discutamos la crisis, cómo enfrentarla. Eso es lo que yo creo. Y olvídese de eso, de reforma constitucional. Sería un error para el propio gobierno. Si alguien no se lo ha dicho a sus asesores, yo se lo recomiendo como amigo, como ex compañero y como presidente de la República. Convoque ese liderazgo que siempre ha estado respondiendo en este tiempo para que veamos esta crisis y las soluciones. Eso es lo que yo... Totalmente de acuerdo. No están las condiciones dadas para ninguna reforma y realmente lo que hay es que focalizarse en superar la crisis que ha creado el COVID-19 y esta nueva situación internacional ahora con los precios. O sea, que realmente cero reforma a la Constitución. Gracias, don Héctor. Gracias, José. Gracias, Tobías. Para nosotros ha sido un gusto tenerlos acá en Despierta con CDN. Feliz fin de semana. Gracias igual a ustedes. Vámonos a pausa. Medina Costa, vamos a hablar de tecnología. Es un hombre de los medios y que tecnólogo, no, es un hombre con un comunicador nato. Mira, que hasta le dejo el tema que usted mismo lo presenta. Buenos días. Buen día, querido Nelson, señor director, Catherine, Héctor. Buen día, amigos televidentes. Miren, el tema, aunque Nelson me ha dado la libertad de exponerlo, es sobre la resolución que entra en vigencia el próximo miércoles 9 sobre la denegación de servicios, o vamos a llamarle el bloqueo de celulares reportados robados o perdidos de Indotel. ¿Por qué traemos este tema a colación? Porque esto va a ser un boom, de verdad que sí. Pero antes de eso, quisiera informar algo. En estos momentos se le está dando seguimiento, investigación a un caso que a mí me ha dado duro. ¿Ustedes tienen perritos? ¿Ustedes tienen animales? Yo no. No tienen animales. Ahora mismo no, pero siempre he tenido. Yo tengo una perrita que tengo más de 15 años con ella y es parte de la familia. Y en esta semana, un perrito que un amigo tenía hace más de 11 años, se lo mataron, se lo envenenó un vecino. Entonces él está dolido totalmente. Jairo se llama mi amigo. Hombre, no, de su perrito Cobo, hace. se lo mataron. Entonces se está investigando Eso para ver es un crimen. quién fue. Es un crimen. Animal, sí, es un crimen. Entonces, está establecido en ley que busquen a esa persona. a mí me ha dolido, de verdad que sí. Y espero que de verdad la ley le dé fuertemente a ese responsable. Entonces, vámonos con esta resolución 041-2020, que es la normativa para equipos móviles robados, perdidos o alterados. Si tiene alguna pregunta o recomendación, síganos en las redes sociales, Juan Medina RD. ¿Qué sucede con esta resolución de Indotel? Bueno, se trata de algo que se viene haciendo hace tiempo, pero no se había logrado, que era organizar el sistema de telecomunicaciones a través de los dispositivos móviles para evitar que los aparatos que tuviesen algún problema, como reportados en Estados Unidos por robo o perdido, no se pudieran utilizar en ninguna otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque hay una organización. Para que ustedes entiendan más claro, cada aparato, cada teléfono tiene un número único que se llama email. Es como el ADN de cada dispositivo. Si usted marca asterisco número 06 número, le va a salir esa secuencia de códigos, que son 15 numeritos, que es lo que le permite conectarse a la red celular de su proveedor de servicios y lo vincula a la tarjeta SIM, que ustedes le llaman chip, que es lo que se pone dentro. Por ejemplo, si el teléfono de Catherine tiene un email, que tiene su email, yo agarro y le pongo el SIM mío, cuando se conecta a la red celular dice, bueno, el SIM card a nombre de Juan Medina está puesto en el email tal que anteriormente lo estaba usando Catherine Hernández. Eso es así. Ajá. Entonces,
Hay una organización mundial que gestiona lo que es las conexiones global de telefonía, que ahora mismo las siglas son GSM, y la organización, la asociación se llama GSMA, que ha firmado acuerdos internacionales con más de 40 países. ¿Para qué? Para evitar que los teléfonos que están en su base de datos puedan ser utilizados en operadores de servicio en los estados que son signatarios. La República Dominicana tiene desde el año 2011-2012 tratando de concretar este tipo de aplicación de sistema para que no funcione. Pero hay algo. En el año 2020 se derogó una resolución que era la 64-10 del mismo Indotel, y se establecía en la nueva resolución 041-2020 de que los dispositivos que tuviesen reportes como perdidos o robados no iban a ser utilizados en territorio dominicano. Aquellos dispositivos que tuviesen duplicidad de SIM, duplicidad de email o email alterados, tampoco iban a ser utilizados. Entonces, oigan cómo va a funcionar este sistema. La resolución tiene 3 características: la lista negra, la lista gris y una parte que es la lista blanca, o como los dispositivos que están limpios. Para usted poder chequear en la aplicación, en la plataforma de la base de datos internacional para confirmar si su aparato tiene un reporte, solamente vaya a la parte de Indotel, a la página de Indotel, y baje un poquito donde dice confirmar email. Ahí indotel.gov.do, y si usted pone ese numerito que le dije, asterisco número 06 número, se percatará si tiene un reporte en alguna parte del mundo, porque le dice sí o no, o en algún proveedor de servicios locales. ¿Qué pasa? Si un aparato está en la lista negra, no va a conectar. La resolución establece que si usted tiene un dispositivo que tiene algún reporte en Estados Unidos, dígase que vino un primo, un tío, se lo regaló, se lo vendió y lo reportó perdido, robado allá, le funciona aquí hasta que entre en vigencia esa resolución. ¿Por qué? Porque si usted lo está utilizando y le cambia el SIM card, va a quedar inutilizado, no va a funcionar. ¿Qué sucede? Ahí viene un bache legal. Yo siempre he insistido con esto. La ley no es retroactiva, la ley no tiene carácter de retroactividad. Está establecido en la Constitución de la República, y ninguna resolución o normativa va por encima de la Constitución, porque existe la jerarquía de las normas. Entonces hay algo. Esta resolución, yo estoy totalmente de acuerdo y es aplicable, pero no puede alterar derechos adquiridos. Entonces, también esta resolución establece ciertas condiciones. Si hay unos emails duplicados en el sistema, el proveedor de servicios le va a enviar un código, un mensaje SMS a usted diciéndole que pase por las oficinas para que usted informe o determine o muestre si su dispositivo es el correcto, está funcionando bien. Si en ese lapso de 5 días después de usted recibir el SMS usted no se apersona, el teléfono se le va a caer y no va a funcionar. También hay algo. Si usted es víctima de un robo, de una pérdida de un celular, y usted lo primero que hace es llamar a su proveedor de servicios para informarlo, ¿qué va a pasar? Le van a bloquear el dispositivo y no va a poderle dar seguimiento para localizarlo. Tiene un lapso de 15 días después de reportarlo que el aparato va a entrar en lista gris y después va a pasar en lista negra. Esto es algo que va a ser un boom el próximo miércoles 9. Estoy pendiente de una reunión en Indotel para que me informen cómo va a ser el procedimiento, y solamente tienen que darme la luz verde para yo traerle las informaciones. Si tienen preguntas o recomendaciones, síganos en las redes sociales, Juan Medina RD, que estaremos prestos para servirle. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Usted siempre certero, preciso, con conocimiento a fondo del tema a tratar. Eso es bien importante. Gracias. Juan, feliz fin de semana. Para ustedes también. Abrazo. Mis queridos, tengan todos un buen fin de semana, tengan todos un gran día. Bueno, gracias. Feliz fin de semana también para usted, y con usted nos vamos, Fran. ¿En serio? ¿Qué también extraño? nos vamos. Wow, nunca había pasado. Chao, chao.